Amigos y amigas de Nicaragua y el mundo, me encuentro en Nazaret, el lugar donde se hizo el anuncio de que la Virgen María iba a tener un hijo. Fue en este lugar donde nuestro Señor Jesucristo pasó su niñez y su adolescencia, en Nazaret, que antes era una aldea, ahora son más de 70,000 habitantes. Shalom, Nicaragua. Son los rezos musulmanes. Que se hacen aquí. En Nazaret. Me vine al mar de Galilea. Aquí en este mar fue donde ocurrieron muchísimos milagros de parte de nuestro Señor Jesucristo. La calma acariciaba el mar de Galilea. Desde el mar de Galilea, en Israel, Antenor de Nicaragua. Adelante, Antenor. Muchísimas gracias, y en efecto les decía que aquí ocurrieron muchos milagros. Quiero compartir cuáles fueron algunos de los milagros que se hicieron aquí. Cuéntame. Sí, muy bien, estamos aquí en el mar de la Galilea, en la parte norte del mar de la Galilea, cerquita nuestro está Cafarnaúm. Y el Cafarnaúm tenía puerto y los discípulos se largaban a pescar aquí en el lago. Y tenemos, por ejemplo, cuando Jesús va caminando encima de las aguas hacia el barco donde estaban los discípulos. Sí. Y los discípulos quedaron maravillados y Pedro se animó, dijo, yo también voy a caminar. Y empezó a caminar y se empezaron a mover las olas y tuvo miedo, se iba hundiendo. Y ahí Jesús le dijo, bueno, hombre de poca fe, que vas a andar bien, vas a andar bien. Otra vez Jesús estaba en el barco y comenzó la tempestad. Parece difícil porque el lago está súper calmo hoy día. Calmo, sí. Sí, pero cuando se levanta el viento, el barco se movía mucho y él estaba durmiendo y lo despertaron. Maestro, así que va a pasar. Dijo, cálmense, cálmense. Calmó las aguas, ¿cierto? Y cerquita de aquí está el lugar de la multiplicación de los panes y los peces. Cerquita de aquí está el lugar del Sermón de la Montaña. El mar de la Galilea y su entorno es el lugar donde Jesús hace importantísimos sermones, importantísimas enseñanzas y va formando en realidad su grupo de discípulos que lo va a seguir hasta Jerusalén y que después de su crucifixión van a continuar con su mensaje. Okay. Aquí. Ok, muchísimas gracias, y nosotros lo que estamos haciendo es recorriendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Este es el mar de Galilea, agua dulce, un mar que mide 15 kilómetros de ancho y 25 kilómetros de largo. Está en territorio israelí. Y fue aquí en el mar de Galilea que nuestro Señor Jesucristo caminó sobre las aguas, bajo la mirada de los incrédulos, aquellos apóstoles del entonces, entre ellos Pedro. Nos indican que aquí es la casa donde vivió Pedro, el apóstol. Aquí vino Jesús. Así es. Hay algunos vestigios todavía en Capernaúm. Muy bien, la iglesia que ustedes ven aquí arriba es una iglesia muy moderna, creo que de 1980 aproximadamente. Fue construida sobre pilares, protegiendo y permitiéndonos ver la parte antigua que fue encontrada aquí en las excavaciones. Cafarnaúm era una aldea judía de la época de Jesús, fue abandonada en los años 700 de la era cristiana, como muchos otros pueblos, después de la invasión árabe de los años 600. Después de la época de Jesús siguió siendo un pueblo judío durante un buen tiempo, hasta que en los años 300 de la era cristiana ya le permitieron a los cristianos que vivían en el pueblo hacer su iglesia. Y acá en este lugar están los restos de la casa original de Pedro, de la primera iglesia de Cafarnaúm y de la segunda más grande iglesia de la época bizantina, que fue construida en los años 400 de la era cristiana. A la par que existía aquí una iglesia, también la comunidad judía construyó una sinagoga muy bonita del otro lado. Podemos ver la riqueza del pueblo en aquellos años, la prosperidad de los habitantes, que les permitió traer piedras desde muy lejos
desde lugares de la Galilea donde la piedra es blanca, porque acá la piedra es toda basáltica, ¿no? Pueden ver acá negra, ¿cierto? Las familias de aquella época vivían varias generaciones juntas, las casas eran grandes y de ahí la discusión. Después de hacer no sé qué conversación o qué milagro, Jesús fue a la casa de Juan, de Pedro, y la suegra estaba ahí y estaba mal, y él la tocó y la curó. Algunos dicen que por eso después Pedro negó conocer a Jesús en Jerusalén, antes que el gallo cante y las malas lenguas siguen hablando esas cosas, ¿no? Pero bueno, el tema está que acá podemos ver claramente las tres capas históricas. Donde se ven aquellas piedras redondas sin tallar, son la altura de la casa de la época de Jesús. Esta era la casa de Pedro hace más de 2000 años, el apóstol San Pedro. Y aquí se puede ver un detalle muy lindo de la plaza, del patio principal de la casa. Es el lugar donde se hacían los trabajos del hogar, hacer el pan, moler el pan en el molino. Y en esta esquina se puede ver los restos del horno donde se cocinaba el pan. La pita de hoy día, ¿cierto? Para todos los que vienen de América y Centroamérica, acá trigo, trigo, trigo y trigo. ¿Por qué el templo sobre ruedas? Ustedes tienen que entender que la llegada de Jesús a Jerusalén inaugura, o sea, Jerusalén tiene ese estatus de ser el lugar donde acontecieron grandes eventos en la relación de Dios con el ser humano. Creemos que en aquel lugar estaba el templo de Jerusalén. Abraham fue casi a sacrificar su hijo y Dios lo paró diciendo, bueno, ya no ustedes los hombres no van a sacrificar más humanos. Los restos de la sinagoga de la época de Jesús. El ser humano, a mi opinión, fue construido, fue hecho de esta forma. Aquí tenemos una dimensión espiritual y cada uno la busca saciar de la forma que puede. Quiero presentarles este sitio. Este sitio es Capernaum, el lugar donde vino nuestro Señor Jesucristo a encontrarse con Pedro. Y de esta manera insta a Pedro a que continúen con su misión evangelizadora.